Eligio Ayala, para mí, el más grande héroe civil del Paraguay en toda nuestra historia. Algunos dijeron el héroe universal. Rescato la palabra o la definición héroe civil. Héroes militares tenemos, pero héroe civil, este es el más grande de toda nuestra historia. Los otros pudieron haber sido estadistas en un momento determinado, y lo fueron quizás, pero en base a la dictadura y en base al terror y al crimen, etcétera, etcétera. Él en el marco de la democracia como corresponde. Estadista, y lo decíamos al principio, un político, un gobernante, un presidente no necesariamente es un estadista. ¿Por qué? Estadista significa aquel político, aquel gobernante, aquel presidente que piensa no en las elecciones próximas al tomar una decisión determinada, sino en las generaciones próximas, en el futuro del país y prioriza el país. Nace un 4 de diciembre de 1879 en Muyapey, Paraguarí, de origen humilde, y fallece el 24 de octubre de 1930, 50 años. Marcó muy fuertemente la década del 20, desde el 15 de agosto de 1920. En 1910 es electo diputado por el Partido Liberal, es presidente de la Cámara de Diputados, pero en 1911, por la guerra civil, el golpe de Albino Jara, él toma una decisión muy drástica y dice, yo tengo que salir a estudiar afuera. Y se embarca a Europa, es reelegido diputado, pero dice, no me corresponde porque yo no estoy presente, así que ese cargo no me corresponde. Va a estudiar a Europa, va a estudiar a Inglaterra, va a estudiar a Alemania, en la Universidad de Heidelberg, en Inglaterra, Londres, en la Biblioteca Británica, estudia también en Suiza, tanto en Berna como en Zúrich, también en España, también en Italia, en Francia, París. Se hace un políglota, domina 4 idiomas y desde 1912 hasta 1919 permanece en Europa estudiando filosofía, finanza, política, economía, etcétera, etcétera. Escribe 13 libros. En 1916 el presidente Manuel Franco lo llama y lo nombra incluso ministro de Hacienda y él dice, no, todavía no, necesito estudiar más. Hasta que Manuel Gondra asume la presidencia el 15 de agosto de 1920 y ahí sí él decide ser ministro de Hacienda. No se pagaban sueldos a los funcionarios públicos hacía 1 año y 5 o 6 meses. ¿De qué vivían los funcionarios públicos? De los prestamistas que estaban alrededor de las instituciones públicas. No se pagaba a los proveedores, no se pagaba deuda alguna, las finanzas del Estado era un desastre. Este señor, en base a su gran capacidad, gran honestidad, gran trabajo, gran responsabilidad, muy rápidamente equilibra las cuentas, las finanzas del Estado y se empieza a pagar absolutamente todo y se normaliza. En 1923 tiene que renunciar como ministro de Hacienda, es nombrado por el Congreso presidente de la República Provisional para ponerle fin a una horrenda guerra civil 1922-1923. Termina esa guerra en base a su liderazgo, renuncia y se presenta a las elecciones y es elegido presidente de la República 1924-1928. En 1928, ya lo habíamos dicho, consigue algo histórico. Los partidos políticos nuestros se habían creado el 10 de julio de 1887, el Centro Democrático, después Partido Liberal, y el 11 de septiembre de 1887 el partido Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. Nunca se habían enfrentado los candidatos a presidente de la República en elecciones. Él busca eso como una manera de democratizar el país y dejar de ser enemigos para ser adversarios políticos. Y consigue, en base a negociaciones, que los propios colorados redacten un proyecto de ley electoral que modifica leyes anteriores
y hace posible la participación del Partido Colorado con sus propios candidatos. Son candidatos de los colorados Eduardo Fleitas y Eduardo López Moreira, y don Eligio Ayala como presidente, como candidato a presidente. Él salía, en 1928, y José Pegullari era el candidato a presidente. Él debería haber terminado ahí sus funciones, pero como era una figura fundamental para el manejo de las finanzas públicas, José Pegullari le dice: te quiero como ministro de Hacienda. Y perfecto, sigue 2 años hasta que muere. Si hay algo que destacar de él, diría algunos elementos claves para que lo tengan en cuenta. En 1926, por primera vez en la historia de Paraguay, se anuncia que por primera vez los ingresos del Estado superan a los gastos del Estado. Por primera vez en la historia. Mérito, ministro de Hacienda, presidente de la República, por primera vez. Y era un ahorro enorme. Pero desde 1922-23, tanto él como su ministro de Hacienda y posterior ministro de Guerra y Marina, Luis Riar, claramente dicen: señores, la guerra con Bolivia va a ser en cualquier momento un problema y va a ser eminente. Faltaba mucho, pero ellos veían venir y dijeron: señores, lamentamos mucho ese dinero que tenía que ir a educación, a salud, saneamiento, agua cloaca en Asunción, red, alcantarillado público, agua potable, etcétera. No, todo ese dinero va a comprar masivamente armas en el exterior. Para eso envía al general Manlio Scanoni, al mayor Arturo Bray y a otros, y compran armamentos en forma masiva. Lo hicieron a través de Argentina para no levantar suspicacias con respecto a lo que pudieran decir los bolivianos. Todo en secreto, no se podía informar a la población, no se podía informar ni siquiera al partido de gobierno, etcétera. ¿Por qué? Porque había que conservarlo como un secreto espectacular. Una de las características de las compras de armamento es que en una oportunidad al general Manlio Scanoni, una de las grandes empresas de las que compró armamento, le ofrece una comisión, que es muy normal cuando uno compra de una empresa internacional, que te den una comisión como una suerte de premio por haberme elegido. Manlio Scanoni le llama o se pone en comunicación con el señor Eligio Ayala y le dice: mire, tengo una comisión, ¿qué hacemos? Y le dice: vuelva a comprar más armamentos, y con cada comisión vuelva a comprar más armamentos. Nadie se quedaba con esas comisiones. En un caso extremo llegaba a pedir a los que estaban en Europa comprando armamentos que trajeran incluso, o que enviaran el ticket de los tranvías de París, de Bélgica, de Suiza, etcétera, como comprobante de gasto. En finales de 1926, Eligio Ayala toma una de las decisiones más importantes realmente. Lo llama al capitán de fragata, teniente de fragata, José Bozano, y le dice: usted que estuvo estudiando 4 años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts de los Estados Unidos y se graduó de ingeniero naval, arquitecto naval y también en aeronáutica, usted que presentó el proyecto para 2 buques de guerra en base a nuestras características, ¿usted está de acuerdo con que tenemos que hacer esto? Sí, estoy de acuerdo. Tenemos que dominar el río Paraguay en el caso de un conflicto con Bolivia. Y le dice: ¿usted se acaba de casar? Sí. Bueno, señor, usted se va a Europa, define dónde va a construir esos 2 buques en base a sus criterios. Finalmente elige Génova. Ahí se queda 4 años hasta que los cañoneros, los 2, el Humaitá y el Paraguay, regresan el 5 de mayo de 1931. Se pagó al contado. Al contado. Nunca se sacó deuda para cualquier compra de armamentos. ¿En base a qué? A la honestidad, la decencia, la integridad y la visión política de este estadista realmente.